Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Mi Voz Noticias. Es un gusto poder saludarles una vez más. Ahora estamos con otro nuevo estilo de presentación y de grabación, mejorando la calidad de los videos y también del audio. Entonces, amigos, ahora vamos a reaccionar un poco sobre el encuentro del presidente Nayib Bukele el día de ayer con muchos personajes políticos, incluso demócratas, allá en San Salvador, llamado la ceremonia el primer desayuno nacional de oración. Llegaron muchos congresistas, digamos, de los Estados Unidos y también de Guatemala y de otros países también. Entonces, vamos a ver, vamos a reaccionar un poco sobre lo que el presidente Nayib Bukele dijo sobre este valioso encuentro. Vamos a ver entonces, amigos. Vamos a ver entonces, escuchemos. Yo le decía que yo siempre he sido creyente toda mi vida, pero en algún momento tuve dudas. Tuvo dudas también el presidente, ¿eh? Entonces no se preocupen, porque lo está diciendo un hombre que está haciendo historia en El Salvador y también un ejemplo para muchos países, más que todo en Latinoamérica y también en el mundo. ¿Por qué no decirlo, verdad? Digamos, de mi fe. Entiendo que la mayoría de los que están acá, pues no las han tenido. Y es una gran bendición no haberlas tenido. Pero algunos de nosotros somos menos bendecidos y hemos tenido un poco de duda. Y, y pues ya no las tengo en lo absoluto, por varias razones, principalmente por la gracia de Dios. Pero una de las razones, la segunda o la tercera razón más importante, es porque nosotros hemos experimentado un milagro aquí. Y no lo digo de una manera, Un milagro le llama el presidente estos grandes logros en El Salvador, señores. Esto es importante escucharlo de un hombre que muestra una vez más su sencillez, su humildad y también el reconocimiento para nuestro creador, ¿verdad? Porque los que creemos sabemos que nuestro Dios es el creador del universo. liviana, lo digo con pruebas. Muy Yo bonito. les decía que los que hemos dudado de nuestra fe, le hemos pedido pruebas a Dios, lo cual es una arrogancia, porque nosotros no somos nadie para pedirle a Dios que nos pruebe su existencia. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Pero como alguien que tuvo dudas, cometí el error, digamos, de pedirle pruebas a Dios. Como Santo Tomás, ¿verdad? Que pidió la prueba de meter los dedos en la llaga de Jesucristo, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Pero, o sea, todos hemos tenido dudas, pienso, en algún momento de la vida. Y mi prueba personal llegó antes, pero luego vino una prueba a nivel nacional que creo que hay que dar el testimonio. Ya lo he dado otras veces en público, pero creo que hay que darlo cuando se puede y darle la gloria a Dios por las cosas que pasan. Como todos ustedes saben, El Salvador es un país que ha sufrido mucho. Tuvimos dos guerras, la guerra civil en los 80s y luego la guerra que vino después, que fue más sangrienta aún que la misma guerra civil, que fue la guerra de las pandillas, la dictadura de las pandillas, como yo le llamo. Ellos no solo asesinaron más salvadoreños que los que murieron en la guerra, sino que además tenían secuestrado nuestro país. Ellos eran el verdadero gobierno de este país. Ellos ponían toques de queda, controlaban quién podía ir de un lugar a otro lugar, ponían impuestos. El 80% de los negocios pagaban impuestos, más de los porcentajes. Como escucharon, ¿verdad? Esa era la dictadura maligna que estaba en El Salvador anteriormente y que pagaban aún más, dice, de los impuestos que ahora se le cobran a los salvadoreños, ¿verdad? Entonces no hay que lamentarse, ¿verdad? Porque esto significa que en aquellos tiempos se le daba más dinero a esta gente malvada, ¿verdad? Y un dinero que iba perdido, pues.
Ahora no. Ahora los impuestos se están usando muy bien en El Salvador porque se está reconstruyendo, ¿verdad? porcentaje que paga ahora. Y el que no pagaba los impuestos era asesinado por no pagarlos. Además, cuando la gente ve las cifras y ve la cifra de homicidios, que es altísima, tan alta que era más alta de todo el mundo. Pero además de eso, hubo mucha gente que sufrió otras cosas fuera de los homicidios. Yo contaba el ejemplo de una señora una adulta mayor, que su nieto le cortó las manos, porque las pandillas le exigían que pagara la extorsión o el impuesto que habían puesto ellos. Ella no lo pagó y entonces el nieto le cortó las manos para írselo a entregar esas manos a las pandillas. La señora aún vive y trabaja haciendo barras de chocolate, pero ella es un testimonio vivo de lo que las pandillas hacían en este país. En este país había una dictadura, la dictadura de las pandillas, la dictadura del crimen. Y la gente sufría esa dictadura, que además era cruel, tanto que llegaba a cortarle las manos a sus ciudadanos. Y ese fue uno de miles, de cientos de miles de casos. Los salvadoreños, la mayoría de salvadoreños, a excepción de los que tal vez son demasiado jóvenes, 10 años, 5 años, pero los 95% de los salvadoreños se acuerdan de esto perfectamente. Y no hay ningún salvadoreño en ningún espectro político que lo pueda negar. Pero hubo un fin de semana, y ustedes recordarán, en 2022, donde los pandilleros decidieron arreciar una ofensiva contra el país y contra el gobierno. En ese momento fue cuando el gobierno, o sea, el presidente Bukele reaccionó. Fue cuando creo que le quitaron la vida a más de 80 salvadoreños en todo el territorio nacional. Fue cuando se reunieron de emergencia, bien me recuerdo, fue tremendo eso, y que fue cuando hicieron el régimen de excepción. El bendito régimen de excepción, señores, eso es importante, tiene que continuar en El Salvador. Matando aproximadamente a un salvadoreño cada media hora. Les decía a los congresistas que ellos tienen 50 veces más población. Es el equivalente a que mataran 50 salvadoreños cada media hora, 50 estadounidenses, perdón, cada media hora. Nos reunimos, era un día viernes en la noche, nos reunimos en Casa Presidencial con el Gabinete de Seguridad. Decíamos, cuando ya había empezado la matanza, y la matanza era al azar. Uno por un lado, otro por otro lado, otro por otro lado. Ni siquiera había una forma de enfrentarlos directamente. No es como cuando hay un ejército enemigo y uno sabe que están ahí enfrente, sino que estaban en todos lados. Y los pandilleros, como los salvadoreños bien saben, estaban en todas las comunidades. En cada calle, en cada colonia, en cada comunidad, en cada barrio, había pandilleros. Entonces era prácticamente imposible para el Estado ir a vencer a esos pandilleros, o por lo menos así se creía. Sin embargo, en esa reunión que tuvimos, a mí me dijeron personas que gracias a ellos, bueno, gracias a Dios, pero ellos como instrumentos de Dios se logró vencer ese flagelo, pero en ese momento me dijeron, presidente, vamos a tomar el control de esto. No se preocupe, mañana en la mañana esto ha parado. Hemos suspendido licencias, hemos llamado a todos los policías que estaban en sus casas en licencia, hemos concentrado a toda la fuerza, hemos concentrado igual a la Fuerza Armada, vamos a sacarlos a todo el territorio y vamos a tomar el control de esto para mañana en la mañana. Nos fuimos a las 4 de la mañana, yo me dormí como a las 5:30. Y me desperté a las 10 de la mañana. Cuando yo me desperté a las 10 tenía cientos de mensajes en el celular y teníamos 20 muertos más, que para ponerlo en perspectiva equivaldría a 1000 muertos más en Estados Unidos.
en porcentaje de la población. Nos reunimos de emergencia de nuevo, estábamos en la reunión y cada media hora otro homicidio, otro homicidio, otro homicidio, otro homicidio, otro homicidio. Tremendo, ¿verdad? Escuchando esta testimonianza de parte del presidente Nayib Bukele es una cosa muy tremenda. Por eso es que nosotros que defendemos la verdad, escuchar a alguien queriendo ahora, nuevamente queriendo engañar a los salvadoreños, todos sabemos lo que ha sucedido. Mencionan derechos humanos. Sí, las personas de bien tienen sus derechos humanos. Incluso los mismos delincuentes, como lo ha dicho el mismo presidente Bukele, a veces de que ellos también tienen sus derechos humanos, sus derechos también, ¿verdad? Pero no como las personas de bien, ¿verdad? Eso es lo que más incomoda, pues, porque en realidad todos los salvadoreños, repito, somos los que sabemos lo que se ha vivido en El Salvador. Esa misma noche se convocó una sesión de emergencia, se decretó un estado de excepción para darle más herramientas a nuestra fuerza pública. Sin embargo, en esa misma noche había otro homicidio, otro homicidio, otro homicidio, otro homicidio, otro homicidio. Y para serles sincero, yo no sabía qué hacer. Y no voy a hablar por los demás, pero creo que nadie en realidad sabíamos qué hacer. Porque no era algo convencional. Y como lo dije hace un rato, no podíamos ir a enfrentar algo que estaba enfrente, sino que era como un cáncer con metástasis, estaba en todos lados. Engranado en otros órganos importantes que deberían estar sanos, pero que estaban contaminados por esta enfermedad que se había regado durante décadas en todo el cuerpo, en todo el país. Y no sabíamos qué hacer. Y entonces yo dije, bueno, hagamos una oración. Y oramos, pedimos sabiduría, guía, pero sobre todo pedimos por algo que era mi mayor temor, y era que cuando fuéramos contra ellos, porque íbamos a ir contra ellos independientemente de lo difícil que fuera, ellos eran, y esto número no lo damos nosotros, lo han dicho gobiernos anteriores, expertos, organismos internacionales, había 70,000 pandilleros, más los colaboradores, pero 70,000 pandilleros directamente. Nosotros teníamos que ir contra 70,000 de ellos, pero estaban en todos lados. Si ellos le daban la orden a los pandilleros de matar a una persona, hubiéramos tenido 70,000 muertos. Si solo uno de cada 10 hubiera seguido la orden, hubiéramos tenido 7,000 muertos. Y si solo uno de cada 100 hubiera seguido la orden, hubiéramos tenido 700 muertos. Algo que no hubiéramos podido soportar. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que ganemos esto? Si ellos solo tienen que dar una orden y ganarnos. Entonces le pedimos a Dios por guía, le pedimos sabiduría, pero también le pedimos que las bajas humanas fueran mínimas. Sin embargo, estábamos sabedores, o así pensábamos, que serían muchas. Pero no teníamos otra opción. Tomamos la decisión difícil de hacerlo y sabiendo que iban a haber muchas bajas, miles probablemente. Increíble, No hubo ninguna. increíble. Nuestra guerra contra las pandillas no tuvo una tan sola baja civil. Ni menos uno. Al día de hoy, nuestra guerra contra las pandillas no tuvo una tan sola baja civil. Gracias a Dios, ¿verdad? Yo no sé cómo explicarlo, más que porque fue la mano de Dios. Y nadie puede dudarlo. Es una prueba fehaciente de que Dios obra cuando se le pide con fe. Qué gran testimonio, ¿verdad? Muy bonito. Qué bonita conversación que tuvo el presidente ahí. Me parece bastante fuera de política y solamente se habla de Dios, ¿verdad?
del gran milagro que ha sucedido en nuestro querido país. Y no hay forma que nadie lo niegue. De hecho, si alguien lo quiere negar, yo les digo, bueno, venga y explíqueme cómo pasó entonces. Porque yo le puedo poner 100 expertos y nadie va a saber explicar qué pasó. Nosotros hemos tratado de ayudar a otros países a que repliquen lo que pasó en El Salvador. Hemos enviado equipos, hemos trabajado en conjunto, hemos compartido toda la información, todos los planes, hasta los diseños de cárcel, etcétera. Y va a ser muy útil en muchos países, estoy seguro que sí. Pero hasta ahora ningún país ha logrado replicarlo. Eso es lo que les decía en algunos videos anteriores hablando sobre la problemática que se está dando en este momento en Guatemala, ¿verdad? Todos hemos visto esas duras imágenes en Guatemala, policías tendidos en el suelo, acribillados, ¿verdad? Y sabemos todo lo que ha sucedido. Entonces, de eso es lo que está hablando el presidente, que nadie quiere seguir ese modelo Bukele, llamado modelo Bukele, ¿verdad? El milagro que ha sucedido en El Salvador. Nadie lo quiere seguir. Es lastimoso eso que se ha visto en estos días en Guatemala, que han pagado con su vida los policías, incluso una joven de tan solo 28 años también, señores, y un padre también que pide justicia por su único hijo varón, dice que tuvo que morir en manos de estos delincuentes, y también contaba de que apenas 3 meses tenía su hijo de haber ingresado a la Policía Nacional Civil guatemalteca. Muy lamentable. Entonces, el presidente Bukele dice de que ¿por qué no seguir ese modelo, verdad? Bien, sabiendo que en El Salvador ha dado resultados. Entonces, es increíble, ¿verdad? Y creo que la razón es porque se debe incluir como pilar fundamental la oración y pedirle a Dios que guíe el plan. De hecho, nosotros cada vez que decíamos algo, yo ponía, siempre que publicaba algo en redes sociales, ponía, Dios guía nuestro plan. Pero yo lo decía en forma de una petición. En español, Dios guía nuestro plan significa, Dios, por favor, guía nuestro plan. Pero también en español significa, visto escrito, que Dios está guiando nuestro plan. Claro, yo me refería a una petición. Pero luego de varios meses, yo veía que el director de la policía, un hombre que ya partió, pero es un hombre que fue uno de los más grandes instrumentos de Dios en esta guerra contra las pandillas. Él siempre ponía lo mismo, Dios guía nuestro plan. Yo pensaba que estaba poniendo lo mismo que yo. Hasta un día que en una reunión me dijo, no se preocupe, presidente, Dios guía nuestro plan. Yo siempre pongo eso. Yo le dije, no. El presidente se refiere al director de la Policía Nacional Civil que murió en el accidente del helicóptero en donde estaban llevando al del caso Cosavi, ¿verdad? Que todos sabemos que también fallecieron todos. Lastimosamente falleció el director de la Policía Nacional Civil, el que fue un gran pilar, dice el presidente Bukele, también para este logro que se está dando ahora con el combate a la criminalidad en El Salvador, especialmente con las pandillas, ¿verdad? Fue importante, dice. Es Dios guía nuestro plan. Y él me dice, no, es que Dios está guiando nuestro plan. Entonces yo entendí que lo ponía, eran las mismas palabras, pero la forma en la que lo ponía él era diferente a la forma en la que lo ponía yo. Yo hacía una petición a Dios, él estaba seguro que ya estaba pasando.
Las dos son buenas, creo, pero él tenía razón. Y al final, la prueba de que Dios guió nuestro plan es que funcionó. Y es que no murió ningún civil. Y es que pasamos de ser del país más peligroso del mundo al país más seguro de todo este hemisferio. Y Qué bien, ¿verdad? Excelente. Gracias primero a Dios y les al decía yo presidente Bukele y todos en un evento de pastores, de hecho, sus ministros. les decía, ¿por qué El Salvador? Porque Dios pudo haber hecho esto en Suecia, de seguro, ¿no? Tienen un gran problema de crimen allá en Suecia. No solamente, Atentados de bombas, más de 100 en en muchas el año. partes de Europa es tremendo. La vida también incluso. Pero en arreglar estos días. Suecia no suena tanto al gran milagro. Suena como que se puede hacer, ¿no? Pero arreglar El Salvador, que tenía el doble de la tasa de homicidios que tiene Haití el día de hoy. Cuando pensamos en Haití, pensamos en un país en donde no se puede vivir. No, pobrecitos los haitianos. Ellos no pueden, ¿cómo hacen para vivir en ese país? Pues El Salvador tenía el doble de la tasa de homicidios que tiene Haití ahora. Increíble. O sea, nosotros vivíamos en 2 veces el infierno que viven en Haití ahora. El doble. Si alguien piensa que es imposible vivir en Haití, multiplique por 2 la dificultad de vivir en El Salvador en ese tiempo. Transformar eso, el país más peligroso del mundo, en lo que es hoy, es el milagro más claro. Si Dios agarraba lo que ya estaba más o menos bien y lo perfeccionaba, sí, era un milagro. Pero si Dios agarraba lo peor y lo convertía en seguridad, en lo mejor, entonces es un ejemplo de milagro. Sin ninguna duda y con pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? No solo el gran hecho, sino que los que supuestamente lo hicimos, tenemos que confesar que no sabemos cómo pasó. Y no hay nadie que pueda venir a explicar cómo pasó de otra manera que no sea un milagro. Y nosotros vimos cómo cambió del día a la noche después de nuestra oración. Pararon los homicidios. Qué hermoso. Y no pararon solo ese día, pararon para siempre. Qué hermoso. No hay palabras. Y a veces pienso, ¿por qué Dios nos dio ese regalo? ¿Por qué Dios nos dio ese milagro? En parte creo que es porque lo que dije, ¿no? Cambiar el peor al mejor. Pero creo que también es nuestra responsabilidad darle la gloria y dar el testimonio de lo que pasó. Para que los demás sepan que Dios puede sanar cualquier tierra. Solo hay que pedirle con fe. Lo dice la Biblia ya escrita hace mucho tiempo, no es necesario que yo se lo diga. Pero si Dios obró acá, pues es mi responsabilidad decirlo también y darle la gloria a Él. Un gran sermón. Y les decía también ayer a los congresistas, al senador Mike Lee también. Me pregunta, ¿y por qué ora ahora, presidente? Yo le digo, bueno, aparte de uno ora por su familia, por sus seres queridos. En términos de país, pues ahora oramos por todo lo demás. No como codicia, porque en nuestro país faltan muchas cosas. Mejor salud, mejor educación, una mejor economía, una mejor calidad de vida, aunque ya mejoró mucho la calidad de vida al pasar de vivir en el doble de Haití a vivir en el país más seguro del continente. Pero faltan muchas cosas que queremos hacer y ahora oramos por ellas. No con codicia ni con avaricia, porque hay que agradecerle a Dios por lo que ya tenemos. Exacto. Pero sí con fe, en que Dios pueda obrar aún mucho más en nuestro país y siempre le vamos a dar la gloria a Él cuando esas cosas pasen. Eso es lo que los opositores no llegan a comprender, ¿verdad? Que lo que se ha ya logrado, hay que estar agradecido primeramente con Dios y después con el gobierno del presidente Bukele, ¿verdad? Es eso lo que no logran entender. Pero Dios sabe los tiempos y los tiempos de Dios son perfectos.
Por último, creo que este desayuno nacional de la oración, que es el primero aquí, pero ya han hecho muchísimos en Estados Unidos y en otros países, nos da un gran ejemplo de cómo las diferencias políticas se pueden hacer a un lado por algo que es mucho más importante, que es la relación de todos nosotros con nuestro Creador. Y nosotros somos un país muy pequeñito, el más pequeño del continente también, pero nos llamamos El Salvador, Eso, en honor al Salvador del mundo. eso. Y El creo que pulgarcito. debemos de vivir a la altura de ese nombre y podernos unir todos bajo la sombra de nuestro Dios es algo que no solo nos va a traer un gran beneficio, sino que es lo menos que podemos hacer para estar a la altura del nombre que Dios escogió para nuestra nación. Así que gracias por traernos esa inspiración a nosotros. Vamos a continuarla, por supuesto, con el apoyo de ustedes. Y vamos a darle siempre la gloria a Dios y pedirle siempre que saque adelante a nuestro país. Así que muchas gracias a todos. Que Dios bendiga aquí a todos los invitados, a sus corazones, a sus familias. Que Dios nos dé sabiduría, discernimiento, guía, paciencia. Que Dios bendiga a nuestros invitados que nos han traído no solo a compartir la palabra de Dios, sino también esta hermosa costumbre que tienen ustedes y que nosotros vamos a aprender de ella. Y que Dios bendiga a nuestros países. Muchas gracias. Increíble mensaje del presidente Bukele, señores. Increíble, un sermón completo dio el presidente Bukele. Amigos, muchas gracias por haber visto este video y si les ha gustado les invito también a compartirlo y suscríbete si aún no lo has hecho. Entonces lo último que te quiero pedir siempre es que me dejes un gran like al video. Chao, nos vemos hasta la próxima.